eh, lo que vimos la clase pasada en cuanto a la aproximación de las raíces de una ecuación no lineal ocupando el método de Newton-Raphson, pues observamos que aún teniendo un programa de cómputo, pues no es nada sencillo proponer el vector inicial para calcular las aproximaciones de esa raíz. Aquí me estoy ubicando en los apuntes, como ustedes pueden ver, es del 27 de septiembre del 2018, ¿sí? Aquí como las clases anteriores habíamos visto que del lado izquierdo, pues tenemos el jacobiano, ¿sí? Evaluado, ¿dónde? Pues en el vector inicial multiplicado por el HJ, que son los parámetros que nosotros vamos a ocupar en las iteraciones, igualado ¿a quién? Igualado a las funciones f1 y f2, también evaluadas en los puntos iniciales. Bueno, quisiera que ustedes observaran un poco de las iteraciones. Vean que ahí, en este ejemplo, tenemos las dos funciones, que es el f1, que es el x cuadrada más y igual a 37, y el x menos y cuadrada igual a 5. Ahí se tomó el vector, ¿quién? Se tomó el vector inicial x superíndice 0 y y superíndice 0, 5, 0, porque si ustedes ven como mencionamos la clase anterior, y en base a estas ecuaciones, el vector 6,1 iba a ser una raíz exacta de este quién, de este polinomio. En este caso, nosotros queríamos ver cómo iba a ser la convergencia, ¿sí? Ya conociendo nosotros de antemano una raíz, ¿cómo iba a ser la convergencia con el método de Newton-Raphson? ¿Sí? Vean, es 6,1, pues es la raíz exacta, ¿sí? En este caso, pues se propuso el vector 5,0 y se empezaron a tomar las ¿quiénes? Las iteraciones. Aquí quiero, no lo habíamos hecho en base aquí al ejercicio, pero si se dan cuenta, ¿cuál es uno de los criterios que teníamos que establecer para que este sistema de ecuaciones fuera consistente? Recuerden que les dijeron en su curso de cálculo vectorial con respecto al jacobiano. Que sea distinto de cero. De cero, ¿el quién? El determinante, ¿verdad, compañeros? El determinante tiene que ser distinto de cero. En este caso, si ustedes ven, ni x ni y, ¿qué es? Pues si x y y lo toman ustedes como ¿quién? Como cero. Pero en este caso tenemos 5 y 0, entonces es que 5 por 0, pues es 0, por 4 son 20, pero queda menos. Entonces, el menos 1, pues tenemos que es distinto de 0, entonces nuestro sistema es ¿quién? Consistente. Evaluábamos aquí, compañeros, en la función f1 y f2, ¿sí? El punto x sub 0 y y sub 0, y vean, obteníamos el vector 12,0, ¿sí? Al evaluar nosotros el vector 12,0 en las ecuaciones x superíndice j, x superíndice k más 1 y y superíndice k más 1, lo que obtenemos era nuestra primera aproximación. Ven ahí que x sub 1 pues seguía siendo 5 y que x superíndice y superíndice 1 era 12, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo mi primera iteración. Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que volver a ocupar esos vectores, el x superíndice 1 y el y superíndice 1 para la siguiente iteración, tal cual lo hacíamos con el método de ¿quién, compañeros? Con el método de Newton-Raphson, ¿sí? Pero ahora tenemos que hacerlo, como lo hacemos con un vector, pues tenemos que resolver ¿a quién? Un sistema de ecuaciones lineales por cada iteración, ¿sí? De 2 por 2, ¿sí? Sucesivamente, lo hicimos para obtener x superíndice 2, y superíndice 2, y vean que, bueno, aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, obtenemos el 5.59 y el 6.02. Si se dan cuenta, en nuestra segunda iteración, ¿qué me pueden decir? Si empezamos con el 5,0,
¿sí? Y de antemano nosotros sabemos que es quién. Nuestra solución exacta es 6 y 1, ¿sí? Hasta este momento, ¿qué me podrían decir de la convergencia? ¿O todavía no tenemos los resultados suficientes como para decir algo de la convergencia? Vean, el 5 bajó, el X subió porque teníamos 5 y el Y que era 0, pues aumentó, ¿no? Si nosotros seguimos con estas iteraciones, compañeros, para X superíndice 3 y Y superíndice 3, pues vean que X sigue bajando y Y también empieza a bajar. Así sucesivamente, si se dan cuenta, hasta el X superíndice 6, Y superíndice 6. Si ustedes observan aquí en la diapositiva, pues prácticamente X superíndice 6 es 5.9993 y 6 es 1.0082. Ya estamos muy, muy cerca de ¿quién? De la raíz exacta. Entonces vemos que la convergencia de este modelo, pues aproximadamente en 6 iteraciones, pues fue bastante buena. Aquí, ¿cómo nosotros vamos a determinar el error o cómo vamos a saber si la convergencia va siendo adecuada? Vean, aquí yo les puse precisamente como lo hacen ustedes para medir la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Recuerden que empezamos eh, con la diferencia entre los vectores. ¿Sí? Entonces, en este caso, déjenme ver, que me parece algo. Sí, exacto, es la primera. Ajá. Vean, en este caso es R superíndice 1 menos R superíndice 0. Aquí R superíndice 1, recuerden que tenemos que tomar en cuenta ¿quién? X menos X1, déjenme ponerlo. Aquí voy a ponerlo. Va a ser X menos, bueno, déjenme ponerlo acá. Este va a ser X. Pero estamos trabajando con X sub 0. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a ir calculando el error, compañeros, en cada una de nuestras quienes, en cada una de nuestras iteraciones. Y así fue como se fue calculando las iteraciones para cada uno de los puntos. Si ustedes aquí van observando los valores, ¿sí? En el primer caso, que es el R superíndice 1 menos el R superíndice 0, pues en el primer 0, 12 al cuadrado son 12, ¿no? En el otro, ven, en el primer caso, para el primer error fue 12, en el segundo fue 6, y así nosotros vamos a ir calculando precisamente estos valores, ¿sí? Aquí les faltó el punto decimal, esto se va acercando mucho, mucho a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros, aquí de las iteraciones o del cálculo de los errores?
¿Alguna duda, compañeros? Sí, hay una en el chat, profe. ¿Del método? Hay una duda en el chat de Natalia. Hay una duda de Natalia en el chat de Zoom. A ver, déjame ver. ¿Una duda aquí en los apuntes, compañeros? ¿Aquí? A ver. La duda es, en los problemas, ¿nos Ajá. dirá cuántas iteraciones hacer? En este caso, si ustedes recuerdan cuando veíamos la aproximación con algún método, por ejemplo, en el de Newton-Raphson o en el de la secante o en el de bisección, ¿se acuerdan que en aquel caso nos daban un épsilon? ¿Se acuerdan que era un épsilon por lo regular era de 10 a la menos 3? Sí. Sí, que ahí nos decían, no, pues una aproximación de 10 a la menos 3. Aquí en los errores, compañeros, yo les voy a comentar, ¿sí? Ahorita que estamos en esto, de que ustedes vayan sacando por iteración inmediatamente ¿quién? El error. ¿Por qué? Si la convergencia de la sucesión que se está generando de las aproximaciones, en vez de disminuir, está aumentando, eso es un parámetro que les va a indicar si deben de seguir evaluando o el vector inicial que ustedes escogieron o que el autor les propone en el problema no es el adecuado, ¿sí? Aquí como usted me dice, con respecto a esa duda, yo le recomendaría, pues, sacar el error, compañero. ¿Sí? Usted saque el error, ¿sí? Y en base al error, usted va a ir observando precisamente si está convergiendo a la sucesión o no está convergiendo a la sucesión. Yo he visto en muchos libros, sí, yo he visto en muchos libros que de algunos autores sí les dan un vector de inicio, otros autores no les dan, ¿sí? Aquí quizás no nos van a dar, yo no he visto en algún libro que les den un epsilon, ajá, y nada, pues hagan la aproximación hasta un epsilon, ¿sí? Aquí lo único que nosotros podemos hacer es calcular el error e ir viendo que la convergencia de las sucesiones es cada vez menor, como aquí, por ejemplo, vimos que aquí en estos apuntes, pues hicimos hasta la sexta iteración, ¿sí? Podemos, si ustedes observan, si hubiéramos hecho una séptima iteración o una octava iteración, quizás la aproximación hubiera sido mucho, mucho mejor. Aquí quisiera, en base a esto, vean, en el 5.0, por ejemplo, ¿todos ven el programa de matemática, compañeros? ¿Sí? Sí. Vean ahí, si nosotros le damos el 5.0, déjenme, es que como ya está hecho algunas corridas, déjenme. Estoy diciendo que se le olvide todo. Dijimos en el 5.0. ¿Ya lo habíamos hecho con el 5.0 la iteración, compañeros? Creo que no, profe, porque lo hicimos con 1.0 algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, Creo pero con que 5. no. No. Vea que con 5.0, ¿qué está pasando con el programa, compañeros?
Sí, aquí está tratando de hacer, está haciendo las iteraciones. Vean ahí el comando importante, es el punto fijo, el de fix point. Vean ahí está diciendo las variables menos el sistema lineal generado por el jacobiano y por las funciones, ¿sí? Y tomando en cuenta el vector 5, 0, vean que se está tardando mucho en hacer las evaluaciones. Como les comentaba, a pesar de que estamos ocupando el algoritmo y el comando fixPoint, que pues es el que está resolviendo nuestros sistemas de ecuaciones del método de Newton-Raphson, no, con el vector de inicio, pues no está funcionando, ¿sí? No está funcionando para nada, ¿sí? Vean aquí, si le doy, no sé, 5.5.5. Vean, inmediatamente lo calculó, ¿no? La raíz. Sí. Inmediatamente lo calculó. Para el vector de inicio 5 y 0, o vean, si yo le doy el 5 y el 0 y el 5 y el punto 5 lo hace inmediato, pero el 5 le produce muchos problemas en las iteraciones, ¿sí? Ahí es algo que yo les voy a comentar también cuando trabajen con programas que sirvan para calcular aproximaciones. Ahí el vector de inicio va a ser 100 en base a el desarrollo del algoritmo, que va a ser lo más importante. Aquí yo le puedo dar, como ustedes ven, si yo le doy 5 y punto 5, lo hace muy sencillamente, pero le cuesta en número de iteraciones mayor empezar con ¿quién? Con el 0, compañeros. ¿Sí? Aquí simplemente vean, si yo le doy 1 y punto 5, vean, inmediatamente les indica que es la raíz exacta es 6 y 1, ¿sí? Entonces el problema no es el X superíndice 0, sino es el Y superíndice 0, ¿sí? Entonces vean que a pesar de que ustedes le propongan un vector que puede estar muy cercano o que ustedes creen que está muy cercano de acuerdo a la evaluación de la función en ese vector, yo les recomendaría que no nada más trabajaran con valores enteros, sino que también trabajaran con valores fraccionarios, ¿sí? Cuando ustedes quisieran hacer las aproximaciones mediante un programa de cómputo, ¿sí? Con eso les quería mostrar esta parte de los programas, ¿sí? Que es muy, muy importante. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, vayámonos a aquí. Bueno, ya sabemos cómo sacar, pues, el error, cómo va a ir esto disminuyendo. Entonces, pasemos al método de Newton-Raphson modificado. ¿Qué me pueden decir del método de Newton-Raphson modificado? Observen lo que está entre la línea interrumpida corta mediana. Observen el par de ecuaciones y díganme los detalles. Tómense un minuto. Profe, una duda en el apunte. En el caso 2, en X, cuando se evalúa en la función 2, también es YK, ¿no? Perdón, no la escuché, compañera. No la escuché. ¿Me puede volver a repetir? Sí, que si en el caso 2
en donde se está evaluando la función 2, no sé si en el apunte la chava se equivocó y era YK también. ¿Era quién? YK, es que dice que en la función 2 es evaluarlo en X a la K, coma Y. Ajá. Ya les entendí. Ya les entendí. Sí, no. Ahorita les quiero mostrar algo y les comento que este es el método de Newton-Raphson, ¿quién? Modificado. Aquí va a haber un detalle bien, bien importante. ¿Sí? Bien, bien importante. Si ustedes ven el caso 1 y el caso 2, pues prácticamente, ¿qué observamos? Sí, quizás, déjenme ver, quiero observar esto, F1, F1, F2, F1, F1. ¿Se refiere usted aquí que en el caso 1, en vez de ser, ajá, mire, este, eh, ¿cómo se llama? Ujú. Está, permítanme. Eh, Voy a comparar, pero creo que no, compañera, ¿eh? Si usted se refiere a que la otra empezó con Y sub K, a ver si le entendí. Dice usted que en el caso 2 está mal, ¿por qué? Es que al momento de evaluar la X K más 1, Ajá. se evalúa la función 2 en X a la K, Ajá. coma Y. Y no sé si ahí está el error y debiera de ser Y a la K también. O ese es como la diferencia de los. Ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Sí, hay una diferencia, por ejemplo, si usted empieza con las ecuaciones del caso 1 y del caso 2, ¿sí? Definitivamente sí hay una diferencia. Ahorita quería yo mostrarles eso, porque si nosotros realizamos un ejercicio utilizando el caso 1 con respecto al caso 2, no es posible que no obtengamos las mismas soluciones. Por eso aquí les quise iniciar esta parte del método de Newton-Raphson con ambos casos para que ustedes vieran. De hecho, si ustedes ven, dicen en el caso 2, empieza con Y superíndice K, ¿sí? Y en X superíndice K, vean que es Y, pero aquí le faltó el Y superíndice 1. Aquí de antemano ya necesitamos conocer el Y superíndice 1. Eso ahorita lo vamos a mostrar en el ejercicio, ¿sí? Y lo voy a, de todas maneras, a comprobar con el libro, ¿sí? Con el libro, ahorita lo voy a, lo podemos ver inmediatamente, compañera, ¿sí?
Y aquí en el ejercicio precisamente está mencionado. Y aquí obviamente les di algunas sugerencias de cómo ustedes pueden, ¿cómo se llama? Tomar el caso 1 o el caso 2, y eso va a depender de la función. ¿Sí? A ver, déjenme. Ok. Bueno, pues si ustedes observan, ¿por qué es importante hacer el mismo problema con diferentes métodos? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Qué me podrían decir con respecto a eso? Para poder ver cuál es más efectivo, ¿no? Con menos interacciones. Sí, pero eso también, ¿qué les puedo comentar? Cada uno de los métodos, compañeros, pues obviamente va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender completamente? Pues va a depender de quién, de la función. En este caso, díganme cuál es una característica importante, muy, muy importante que ustedes observan al querer encontrar la aproximación de una raíz ocupando Newton-Raphson modificado. ¿Qué tendrían que tomar ustedes en cuenta que no se tomó en cuenta en el método de Newton-Raphson? La estructura de las ecuaciones de ¿cuál es la diferencia más significativa que ustedes encuentran, compañeros? Ok. Aquí en las expresiones para el método de Newton-Raphson modificado, ¿cuáles son, en base a la estructura de las ecuaciones de recurrencia, para ustedes, cuál es la diferencia más significativa y que ustedes deben tomar en cuenta en el método, compañeros? Lo mencionamos igual cuando vimos Newton-Raphson en una variable. Sí, compañero, y ya que usted lo dijo, ahí ya dijo el 50%, ¿qué otros 50 deben tomar? ¿Cómo está la derivada con respecto a la función? La división, original? ¿no? Que sea diferente. Exacto, compañeros, vean. Ajá, tienen el punto inicial, pero después tienen menos la función entre su quién, entre su derivada. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Ahí se dan cuenta, están con un cociente de la función entre su derivada. Ahí al estar, precisamente como lo mencionó el compañero, la derivada de su cociente, imagínense que al hacer el cálculo están dividiendo precisamente eso. Si la derivada evaluada en el punto es pequeña, eso se va a hacer bastante grande, ¿sí? Para los dos casos, porque ven que siempre la derivada está en el denominador. Entonces, este va a ser uno de los factores más importantes del método de Newton-Raphson, compañeros, que ustedes deben de conocer la naturaleza de quién, de la derivada de la función, ¿sí? Ustedes dicen, yo conozco mi función, yo debo de conocer muy, muy bien el comportamiento de la derivada para que al proponer mi vector inicial con el cual voy a empezar las iteraciones y generar la sucesión de funciones, en este caso, del índice y superíndice K y X subíndice K, de que ese valor ni se me haga tan pequeño, ni se me haga tan grande, ¿sí? En cuanto a las iteraciones, que no rebase al X superíndice 0.
porque si no, eso inmediatamente, ¿qué va a pasar? Puede o converger muy rápidamente, precisamente, o puede que diverger muy rápidamente con respecto al método de Newton-Raphson, ¿sí? Entonces yo aquí les sugiero que ustedes vean bien la naturaleza de su función y de su derivada. Antes no estamos tan preocupados por quién, por la naturaleza de la derivada, sino que simplemente proponíamos el vector, empezamos a iterar, íbamos calculando en cada iteración el error. Pues ahora es importante fijarnos en la derivada y en la evaluación de la derivada en este algoritmo, ¿sí? Esta va a ser la parte más importante que a veces, pues, en los libros, cuando uno la revisa, pues no nos la indican, ¿no? Sino simplemente nos dan un algoritmo, lo construyen el algoritmo, pero no nos dicen esos pequeños detalles que es importante que ustedes en cualquier algoritmo que utilicen para resolver cualquier aproximación, ecuación diferencial, integración, ustedes deben de tomar en cuenta, ¿sí? Cómo está la iteración en base a la estructura de la ecuación, en este caso de recurrencia, compañeros. Bueno, vean que ahí nuevamente, vean, tomamos el vector de inicio 5, 0. Les repito, como dijo el compañero, pues para ver en este caso cuál converge más rápidamente, pero aquí tenemos otra variable. La derivada está aquí. La derivada está dividiendo a la función. Entonces estamos entre una competencia de convergencia de la función evaluada en el punto con respecto a su derivada. Entonces, empecemos a observar precisamente las derivadas, ¿sí? Aquí tenemos también que ver que al evaluar el vector de inicio, pues nuestra derivada no se quién, no se haga cero, porque si se hace cero, pues obviamente se me va a indeterminar quién, la ecuación. ¿Sí? Todos nos vemos en 2 minutos para iniciar la siguiente sesión. Entonces,
¿Listos, compañeros? ¿Ya todos me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí yo, ¿cuál es la primera sugerencia que les quisiera dar, compañeros? Aquí la primera sugerencia es que calculen las derivadas, ¿sí? En este caso, ¿para qué? Porque ya si ustedes conocen de antemano las derivadas antes de iniciar la sucesión y con el vector que de antemano ustedes eligieron, porque es el que está más cerca de la raíz, que es muy importante. En este caso, pues recuerden que estos son aproximaciones, ¿sí? Muchos programas pues nos pueden dar precisamente los valores, otros no, otros le tenemos que dar el vector y nos va a ayudar simplemente a hacer las iteraciones. Aquí de que ustedes inmediatamente se van a dar cuenta cuando la derivada se va a hacer ¿quién? Se va a hacer cero y su algoritmo en base a las ecuaciones anteriores se va a indeterminar, ¿sí? Entonces inmediatamente calculen las derivadas y antes de iniciar la secuencia de la sucesión, evalúenlas, ¿sí? En este caso, pues si ustedes observan, pues las derivadas pues son muy, muy simples, simplemente son dos rectas, ¿sí? Entonces dices, bueno, estas observamos que solamente se indeterminan ¿dónde? ¿Dónde se les va a hacer cero? Pues en cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la primera iteración, dijimos que el vector de inicio era el 5, 0, pues empezamos con nuestras evaluaciones y la primera, pues obviamente de antemano ya sabíamos que quién, que el 0, porque en nuestras derivadas vemos que la que es con respecto a y, pues era 0. Entonces, de antemano no era el más adecuado. Recordemos ahorita en la evaluación que hicimos, ¿se acuerdan que cuando yo le puse 5, en vez de 0.5, el algoritmo ¿quién? El algoritmo empezó a generar la sucesión de una manera óptima, muy, muy rápida, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les comentaba realmente que es importante quizás que no empiecen ustedes en valores exactos, en números exactos, sino empiecen en números decimales para que vayan empezando a ver si el algoritmo de acuerdo a la convergencia, porque hay algoritmos que pueden ser cajas negras en sus programas, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo un programa que me calcula las raíces, pero si ustedes no conocen el método, por ejemplo, ¿qué tal si está hecho en base con el método de Newton-Raphson modificado en el cual se tiene una derivada? En el denominador, pues obviamente les va a generar una ¿quién? Una indeterminación, ¿sí? Entonces es por eso que el vector 5, 0 para este caso no funciona. Pero si nosotros ponemos 5 y punto 1, si se dan cuenta, ya no se va a quién, ya no se va a indeterminar, ¿sí? Vean, esto fue ocupando las ecuaciones del caso 1, ¿sí? Ahora, si nosotros, vean, vamos a ocuparlas con el caso 2. Igualmente, ¿qué va a pasar, compañeros? Si se dan cuenta, en este caso, Profe, hay un compañero que todavía no puede entrar a la clase. ¿ya me escuchan otra vez, compañeros?
¿Ya me escuchan, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Entonces, vean que si nosotros ocupamos las ecuaciones del caso 2, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, en este caso, debido a el cambio en la estructura de las ecuaciones, no hay una quién, no hay una indeterminación. Aquí observamos en la figura, en la diapositiva, que tenemos x superíndice 1, y superíndice 1, que es 5 y 12. En el segundo caso, x superíndice 2 y y superíndice 2, vean, se va a 149, 12. Entonces, si sabíamos que era 6, 1, las raíces exactas, dices, no, pues el algoritmo está en base a la sucesión, está divergiendo, ¿sí? El índice, el superíndice x superíndice 3 y superíndice 3, vean, está creciendo, 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 ¿sí? Ahí está el vector x superíndice 4 y y superíndice 4 en la cuarta iteración. Pues esto está ¿quién? Está divergiendo, compañeros, ¿sí? Entonces, observamos que en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo, compañeros? Pues el vector inicial 5, 0 no está funcionando, ¿sí? No está funcionando. ¿Cómo lo probamos con el programa que está escrito en matemáticas? No funciona el vector de inicio, el 5, 0. Bueno, pero ¿qué va a pasar nuevamente ocupando las ecuaciones del caso 2, como aquí se hizo, tomando el vector 5, 1 medio? Vean, mi primera iteración es 5.25 y ¿ya me escuchan, compañeros? ¿Escuchan? Un poco cortado. Sí. Ok, vamos a ver, espérenme. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, bueno, entonces en este caso, vean, si nosotros iniciamos en el vector 5.5 y empezamos a iterar con las ecuaciones del caso 2, quiero que empiecen a observar cómo se va generando la sucesión de puntos y se observa en el vector R1 dado por las entradas x superíndice 1, y superíndice 1, el vector R2 análogamente por las entradas x superíndice 2 y y superíndice 2, ¿sí? Vean qué está pasando. En el vector R3, pues x superíndice 3 y y superíndice 3 son prácticamente ¿quién? 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con el algoritmo? ¿Qué pueden ustedes decir con respecto a el método de Newton-Raphson? ¿Sí? En este caso, dadas por las ecuaciones que están aquí en el caso 1 y caso 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, el vector inicial no funcionó, se cambió al otro vector y también empezó a diverger la sucesión, ¿sí?
¿Dónde creen que esté el origen de este problema? ¿Dónde creen que radica el problema para poder encontrar una aproximación a las raíces en este caso, compañeros? Profe, lo que está encerrado en rojo es un error de notación. Lo que está en rojo. Ah, no, no, fue yo con el dedo, lo marqué, no, compañero. O sea, la fórmula es así. Lo que está en dónde, aquí en esto. En el caso 2, sí. Cuando x es k más 1, dice Ujú, x a la k menos f2, ujú. x a la k, Ajá. coma y. Coma y superíndice 1. No, no es un error, sino simplemente es un caso. Si tú observas las expresiones del caso 1 y del caso 2, ¿sí? Son distintas. Son distintas, ¿sí? Son completamente distintas. Vamos a, déjenme ver. Ujú. No, compañero, no hay, estaba yo revisando con respecto a eh, la, las ecuaciones.
No hay no hay error con respecto a las ecuaciones, compañero. Dice, ¿se acuerdan cuáles fueron los 4 libros que les mencioné en el cual ustedes podían revisar esta parte? ¿Era el Chapra? ¿Era el Burden? ¿Cuál era el otro? Que se los puse en la bibliografía. ¿Se acuerdan que era el Nieves? Esta parte viene muy bien descrita en el Nieves. Si no hay ningún error, pues esta parte les sugiero que pueden ver más detalles. Creo que ya me les mencioné la mayoría de todos los detalles de el método de Newton-Raphson, ¿sí? Con esta ecuación y donde viene esta parte mucho más detallada es el Nieves, mucho más que en el Burden, compañeros. Ahorita me estaba yo revisando precisamente en otros libros si las ecuaciones estaban mal, pero no las ecuaciones están correctas, ¿sí? Entonces esta parte lo pueden ustedes revisar en el Nieves, ¿sí? Sin ningún problema. Vean entonces que precisamente en este caso el método de Newton-Raphson contiene varias, por así decirlo, detalles que se tienen que tomar en cuenta al tratar de resolver un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? Aquí, ahorita les quiero presentarles algo, ¿sí? Antes de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué nos dice el método de Newton-Raphson modificado? ¿Por qué tiene tantos detalles, tantos meollos en su construcción de sucesiones, ¿sí? Para esto, quiero mostrarles, aquí está, un método, ¿sí? Que es el método de punto fijo multivariable. Existe el mismo método de punto fijo, compañeros, con una sola variable. Si ustedes observan, bueno, igualmente vamos a tener el par de ecuaciones en 2 variables. Aquí el objetivo, ¿sí? ¿El objetivo cuál va a ser? El objetivo va a ser si ustedes observan, aquí vamos a tener lo que estoy subrayando en amarillo, ¿sí? Va a ser despejar, ¿sí? Aquí, si le quieren poner ustedes X superíndice 1, Y superíndice 1, vamos a generar 2 funciones, la G subíndice 1 y la G subíndice 2, ¿sí? Aquí como lo tenemos déjenme cambiar este colorcito. Nuestro objetivo va a ser la construcción de esto. Pero me podrán preguntar ustedes, ¿quién es G subíndice 1 y quién es G subíndice 2? Antes de que nosotros sigamos con esto, ¿sí? Yo lo que les quiero comentar es lo que sigue. Aquí vamos a tener que hacer ciertas
suposiciones y seguir ciertas condiciones. Si ustedes observan, aquí tenemos, dice, una condición suficiente, aunque no necesaria, para asegurar la convergencia es ¿quién? Los valores absolutos de las parciales de las funciones G1 y G sub 2, ¿sí? Ahí lo primero que nosotros tenemos que encontrar es quién es G sub 1, quién es G sub 2, y las tenemos que acotar. Bueno, compañeros, ¿quién es G sub 1 y quién es G sub 2? ¿Sí? Y tenemos que evaluarlas en el punto, en el vector inicial, sacar su valor absoluto y establecer que sean menores a m, y m debe ser estrictamente menor que ¿quién? Estrictamente menor que 1. Bueno, aquí G sub 1 y G sub 2, ¿quiénes van a hacer? Lo que ustedes van a tener que hacer, compañeros, es despejar de las funciones f sub 1 y f sub 2 a x y a y. Entonces, si ustedes observan a la función f sub 1 y f sub 2, en el primer caso, yo despejé a ¿quién? A y. ¿Por qué? Porque es la más sencilla. Y es igual a 37 menos la función menos x elevada al cuadrado. Y esa va a ser, por ejemplo, g sub 2, y de la 1 puse x es igual a ¿quién? A 5 más y cuadrada. Y eso la etiqueté con g sub 2. Aquí el objetivo, compañeros, va a ser construir ¿quiénes? Las funciones g sub 1, g sub 2, derivarlas, evaluarlas en el punto inicial, sacar su valor absoluto, posteriormente sumarlas, y si ese valor nos da menor que 1, esas van a ser las funciones que nos van a servir para generar nuestra sucesión. ¿Sí? Vean, en este caso, yo de la función f1 despejé, como ya les mencioné, y, y de la función f2 despejé x, ya construí g1 y g2. Vamos a evaluarlas en el vector inicial, y si ustedes observan, al evaluarlas, ¿quién me da? Ah, bueno, la g sub 1 evaluada en x0, pues me da 0, g sub 2 me da ¿quién? Menos 10. Si yo tomo el valor absoluto de ellas, pues en el primer caso me va a dar ¿quién? 10, esto es mayor que m y esto es mayor que 1. Y en el segundo caso me da 0, esto es menor que m y esto es menor que 1. Entonces, ahí tengo un posible ¿quién? Candidato. Recuerden que estas condiciones son suficientes, más no necesarias, ¿sí? Ese fue una condición cuando ustedes, en este caso, creo que se los presentan en ecuaciones diferenciales, que tenemos una ecuación diferencial no lineal, y cuál va a ser una condición suficiente más necesaria, ¿para quién? Para encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Es el mismo caso, compañeros. Nosotros estamos tratando de resolver ¿quién? Tratando de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, nuestra única condición va a ser esa, ¿sí? La de la suma de los valores absolutos de las derivadas parciales evaluadas en el punto inicial, ¿sí? Ustedes están viendo aquí los cálculos y si se dan cuenta, en nuestra primera iteración, pues fue 5 y 0, en la segunda fue 5 y 12, luego vean 149 y 12, 149 y menos 22.164, ¿sí? Pues ahí vemos que esta sucesión, en vez de converger, pues está ¿quién? Divergiendo. El valor está creciendo de una manera muy acelerada, ¿sí? Este concepto se ocupa mucho en métodos numéricos, la aceleración de la convergencia o la aceleración de la divergencia. Entonces, cuando ustedes en este caso vean que su sucesión no se acerca o está creciendo mucho y ustedes están calculando sus errores,
Aquí igualmente el error se calcula de la misma manera, compañeros, con la raíz cuadrada de la diferencia entre el vector R1 menos el R0, en este caso el RK más 1 menos el R superíndice K. Se calcula de la misma forma. ¿Sí? Entonces dices, bueno, pues las elecciones de G1 y G2 no funcionan. ¿Sí? Bueno, nuevamente, pues vamos a ver qué pasa si cambio yo, ¿quién? El vector inicial, compañeros. ¿Qué pasa? Pues nuevamente, si yo cambio el vector inicial, pero conservo la G1 y la G sub 2, vean, no está habiendo convergencia. Entonces, no es ni la elección de G1 y G2, ni la del punto inicial. ¿Sí? No se está cumpliendo la condición para la convergencia de esa sucesión. Bueno, ¿qué va a pasar si en vez de despejar de una manera muy sencilla X y Y, pues ahora vamos a despejar la que contiene X cuadrada más Y igual a 37 y Y menos X cuadrada igual a 5? Vamos a despejar, pero vamos a despejar los valores que están, los que están elevados al cuadrado. Entonces, bueno, pues ahora voy a despejar la X y la Y, me quedan en función de quiénes, de las raíces cuadradas. Voy a tener que sacar quiénes, las derivadas parciales de G1 y de G2, ¿sí? Ya aquí las obtengo, ¿sí? Las evalúo en el vector inicial, ¿sí? Y si ustedes observan, bueno, pues al evaluarlas, lo que yo obtengo, pues es ¿quién? Raíz de 2 sobre 2, y menos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 36.5. ¿Y qué pasa, compañeros? Cumplen con la condición que nosotros habíamos establecido con anterioridad, ¿sí? De que la suma de los valores absolutos de las derivadas parciales, ¿sí? Fueran menor que m, menor que 1. ¿Y qué va a pasar, compañeros? Si ustedes observan, se genera la sucesión y la sucesión va convergiendo ¿a quién? Converge al valor exacto de la raíz en 4 iteraciones. ¿Qué me pueden decir ustedes del método? ¿Qué me pueden decir, compañeros? ¿Qué me pueden decir del método? Si hay alguna duda, díganme, ¿sí? Este método quizás es un poco más elaborado que el de Newton-Raphson modificado, ¿sí? Pero lo que observamos con el método de Newton-Raphson modificado es de que al cambiar los vectores de inicio, ninguno de los dos convergía. Ahí hay otro detalle. Pero para decirles todos estos detalles, primero quiero presentarles al menos 3 métodos, como lo hemos hecho en la mayoría de los algoritmos que hemos venido resolviendo, ¿sí? Quiero que ustedes vean las características de cada uno de ellos, ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Quién me puede resumir en unos 2 minutos las ventajas y desventajas de este método con respecto al del Newton-Raphson modificado? La desventaja puede ser que es más largo, ¿no? Y pues la ventaja sería que mientras el valor quede acotado, es seguro que encontramos una raíz.
Exactamente, compañeros. Aquí lo dijo usted de manera muy puntual. Aquí la ventaja es de que el método, con esta condición suficiente, aunque no necesaria, ya tenemos acotado. ¿Se acuerdan cuando vimos la acotación de raíces? Que nosotros, ¿qué hacíamos? Veíamos un cambio de signo. Ah, bueno, pues ahí está la raíz. Y también podíamos tomarlo como un intervalo de acotación, ¿sí? Mientras hubiera un cambio de raíz. En este caso, exactamente ustedes lo que están haciendo es garantizando, ¿sí? Que mediante estas dos funciones, G sub 1 y G sub 2, ustedes iban a generar esa sucesión que iba a converger, ¿sí? Aquí vean que tenemos solamente dos variables. Es posible que si tenemos un sistema de 3 ecuaciones, ¿sí? No lineales y queremos nosotros resolverlas, pues puede ser mucho más complejo. Yo les puedo comentar que el método de Newton-Raphson modificado y punto fijo multivariable, alguna vez alguien dijo esta frase. Que bueno, se las voy a decir. Dicen que es matar con hormigas a cañonazos. Si ustedes tienen un sistema lineal, compañeros, no sé, x más y más z igual a 3, x más 3z menos 2y igual a 5 y x más 2y menos 80z igual a 0, ustedes también pueden ocupar estos tres métodos para resolverlos. Obviamente, imagínense el trabajo, ¿no? Ahí tenemos un sistema de ecuaciones lineales, que pues, pero también funcionan esos tres métodos para ellos. ¿Sí? Como dijo el compañero anteriormente, en el método de Newton-Raphson modificado, pues solamente que tenemos los algoritmos, ¿sí? Sabemos precisamente que es un cociente de la función con su derivada, pero no tenemos ningún otro criterio, como por ejemplo en el método de punto fijo multivariable, que sí ya tenemos una cota que nos está garantizando que es suficiente, aunque no necesaria para asegurar ¿quién? La convergencia. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿cuál de los tres métodos ocuparían ustedes en general para resolver un sistema al menos de dos ecuaciones no lineales? ¿Cuál les convendría más? ¿Y por qué? Bueno, en la sesión de mañana me gustaría que me pudieran resolver estas preguntas, que analizaran los algoritmos, intentaran resolver. Yo les había dejado anteriormente tarea de estos, que me presentaran, ¿sí? Uno de los ejercicios que resolvieron, que les dejé de tarea, mediante los tres métodos para mañana. Por favor, ya lo resolvieron con dos, ¿sí? Ya nada más resolvieron con el punto fijo multivariable, ¿sí? Si les queda una duda, mañana lo resolvemos, pero les voy a pedir que mañana me lo presenten, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces mañana iniciamos nuestra sesión igualmente a la 1:00 y seguimos con los métodos de aproximación de raíces multivariables. Gracias.